Dios te bendiga y te guarde. Bienvenido a otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel. Esta noche voy a estar hablando bajo el tema Dios prepara caminos. Y es un tema que Dios había ministrado en mi corazón hace unos días y sé que va a ser de mucha bendición. Así que yo te pido que tú compartas este podcast, compartas este video y déjale saber a otras personas sobre este mensaje que yo sé que será de mucha bendición a todo aquel que escuche este y todos los podcasts. Son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, ubicada en la 2420 Old Vineland Road, aquí en Kissimmee. Así que si no tienes un lugar donde adorar, todos los domingos a las 10:30 de la mañana, te esperamos allí para que adores con nosotros al Señor. Y si no tienes donde adorar, ahí hay una silla para ti. Los pastores Ana Iris y Daniel Martínez te van a recibir con mucho amor. Amén. La palabra del Señor dice en Éxodo 4:19: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y cuando yo leía este pasaje y cuando yo escuchaba la historia detrás de este pasaje, el llamamiento de Moisés es un llamado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre me ha gustado, siempre me ha ministrado, y yo me considero un Moisés de la vida. Un hombre que fue llamado por Dios en el momento que menos pensaba, pero tenía toda la disposición de hacer lo que Dios le estaba demandando que hiciera. Y usted puede ver esa característica en Moisés, porque cuando él ve la zarza ardiendo, él se acerca, y a pesar de que él pone un montón de excusas, a pesar de que Moisés lo único que veía eran limitaciones, él se mantuvo allí. Y los planes de Dios son más grandes que nuestras limitaciones. Los planes que Dios tenía para la libertad del pueblo de Israel que estaba en Egipto eran mucho más grandes que las limitaciones que tenía Moisés. Eran mucho más grandes que la manera en que Moisés expresó y dijo que él era tardo para hablar, o sea que tenía problemas al hablar. Los planes de Dios eran mucho más grandes que el miedo que tenía Moisés, que los temores que tenía Moisés de que la gente no creyera que realmente Jehová lo estaba enviando. Los planes de Dios eran más grandes que cualquier limitación que estaba viendo Moisés en su vida, porque ya Dios desde un principio había visto y había creado un plan, había abierto caminos para que fuera Moisés el hombre que libertara al pueblo de Dios. Moisés había puesto cuanta excusa le vino a la mente. No, es que yo no puedo hablar. Ay, si no me creen, es que yo soy un asesino. Ay, Señor, yo esto. Ay, Señor, lo otro. Y a veces nosotros mismos nos encontramos en la misma posición que Moisés. Y no entendemos que la grandeza, el poderío y la gloria de Dios son más grandes que nuestra propia limitación. Pero el plan de Dios no comienza desde que llama a Moisés a través de la zarza. El plan de Dios comienza cuando su madre lo tiene. Cuando su madre lo para y se da cuenta que no lo puede ocultar, porque el faraón estaba matando a todos los niños porque no quería que el pueblo de Dios se reprodujera. Así que esta mujer, en fe, toma a Moisés y lo pone en una canasta y lo pone a rodar en el río, y que sea lo que Dios quiera. Y lo que Dios quería era que Moisés fuera preservado. Y el plan de Dios se ve manifestado en la vida de Moisés desde su nacimiento, desde que lo guarda de las aguas, desde que lo guarda de que no se hunda, de que no se muera y va a caer, no en cualquier lugar, sino cerca del palacio donde la hija del faraón se estaba bañando. Pero también ahí estaba su hermana, la hermana de Moisés, vigilante, viendo qué pasaba con Moisés. Y luego de que esta mujer envía una criada para que lo busque, recibe a Moisés, le pone el nombre Moisés, que significa salvado de las aguas, y se lo da a su propia madre para que lo críe. Y luego Moisés es devuelto al lugar donde habitaba el faraón y sus hijos. Y Dios venía preparando caminos en la vida de Moisés, pero no solamente por Moisés, sino por su pueblo. Dios preparó el camino, preparó ese río y preservó a Moisés, porque sería Moisés el hombre escogido para hacer la labor que Dios había encomendado en su vida, que era traer libertad al pueblo de Dios.
Y a veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué yo tengo que atravesar por tantas cosas? ¿Por qué yo tengo que atravesar por estos momentos difíciles? Y es que tienes que entender que son momentos en los cuales Dios te va a demostrar que te ha preservado para que entiendas que es Él abriendo caminos en medio de la dificultad. La palabra del Señor dice en Isaías, específicamente en el capítulo 43, y le habla de la profecía al pueblo de cómo los iba a restituir y cómo los iba a salvar. Y les dice, porque yo soy Jehová Dios tuyo, Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y se va por ti. Pero el versículo antes me gusta porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Porque cuando Dios tiene un propósito con el hombre y cuando Dios ha decidido abrir caminos, también preserva, también guarda. Por eso es que tú ves a mucha gente que hoy en día están en malos pasos, que hoy en día han tomado decisiones erróneas en su vida, hoy en día no están dentro del propósito. Y tú te preguntas, ¿por qué no se mueren? ¿Por qué no les pasa nada? Y es porque en medio de la situación en la que está, Dios los está preservando, porque al final ellos verán la luz y serán rescatados y serán traídos al lugar al cual Dios tiene para ellos, al camino que Dios abrirá para ellos, que ya ha abierto para ellos. Pero dentro del plan de Dios está esa preservación y está la misericordia, pero llega un punto en que esa misericordia se acorta. Así que si tú eres una de esas personas que sabes que no estás donde tienes que estar, pero has visto cómo Dios te ha preservado, hoy es una invitación a que vengas a caminar en el camino que Dios ha abierto para ti. Porque la Biblia dice que Dios tendrá misericordia con quien quiera tener misericordia. Y aunque su misericordia es nueva todas las mañanas, también nuestro Dios es fuego consumidor. También nuestro Dios es un Dios de ira. Y nuestro Dios es un Dios de juicio. Aleluya. A veces nosotros no podemos ver el plan de Dios en concreto. A veces no lo vemos ni siquiera completo. Pero debemos entender que Dios no nos echa en ese camino a caminar solos. Él va con nosotros, su gracia va con nosotros, su poder va con nosotros, su autoridad va con nosotros, su respaldo va con nosotros. Cuando Moisés, dice la Biblia, que Dios lo envía, Dios le habla a Aarón y le dice, ve y encuéntrate con tu hermano. Se encuentra con su hermano y comienzan a hablar y Moisés comienza a contarle lo que Dios le había dicho. Y van y se encuentran con los ancianos y con el pueblo. Y dice la Biblia que este pueblo creyó. Moisés no tuvo que esforzarse ni forzar la palabra que Dios le ha dado, porque Dios lo respaldó a un nivel y a un punto de que él no tuvo que ir a encontrar a Aarón. Aarón, Dios lo llamó y se encontró con él. Aleluya. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, entonces tú puedes ver cómo se mueve el favor de Dios. Entonces tú puedes ver que Dios comienza a mover las cosas a tu favor, como las movía a favor de Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés fue a presentarse ante el faraón, todas las señales que Dios le habló en el capítulo 3 que él haría, las hizo. Aunque el faraón no creyó, Dios no permitió que Moisés quedara en vergüenza. Dios no permitió que Moisés nunca quedara como un ridículo. Dios nunca permitió que Moisés quedara como un embustero. Las plagas y todo lo que pasó en el nombre del Señor por medio de Moisés fue para que Moisés entendiera que Dios estaba con él, pero también para que el faraón y el pueblo de Dios entendiera que Dios estaba de parte de ellos. Cuando tú vas caminando en el camino que Dios ha trazado para ti, tú vas a ver el respaldo de Dios, tú vas a ver la mano de Dios moverse en tu favor. Cuando tú no estás dentro de la voluntad de Dios, nada te sale, nada prospera, nada crece, porque no estás dentro del camino que Dios ha trazado para ti. Aleluya. En ninguna de las cosas que Moisés hizo, Dios lo dejó en vergüenza. Porque cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, cuando estás dentro del camino que Dios ha trazado y ha preparado para ti, todo te ayuda a bien. La Biblia dice que el Señor ayuda bien a todos los que le aman conforme al propósito que han sido llamados. Y si tú estás caminando bajo ese propósito, bajo esa voluntad que te ha sido revelada por el Padre, Dios te va a ayudar a bien. Y vas a ver la mano de Dios ayudarte. Vas a ver que no vas a tener ni que pasar trabajo, porque Dios estará contigo. El único trabajo que usted ve a Moisés pasar es con el pueblo que Dios lo mandó a liderar.
Era un pueblo rebelde, duro de cerviz. ¿De quién era la culpa? Del pueblo, no de Moisés. Pero en todo, aun cuando se rebeló Coré, aun cuando la gente murmuró en contra de él, sin Moisés saberlo, Dios lo estaba defendiendo. Porque cuando su hermano y su hermano murmuraron en contra de él, el Señor lo llamó a capítulo y lo defendió, y Moisés ni sabía lo que estaba pasando. Porque cuando tú estás caminando bajo la voluntad del Padre, Dios te defiende y a veces tú ni te cuenta te das. A veces ni cuenta te das que Dios te defiende, y hasta que no baja la justicia de Dios y tú la ves frente a tus ojos, tú dices, oh wow, el Señor me estaba defendiendo, el Señor me estaba justificando y yo ni lo sabía. Porque la obediencia dentro del caminar tiene gran galardón. Aleluya. Gloria a Dios. Otra cosa que Dios hace en medio de ese camino que Él abre para nosotros es que Él trae provisión en medio de ese caminar. Y usted dirá, bueno, Joel, no me hables de prosperidad. Y yo no vengo a hablarte de prosperidad, porque no es lo mismo provisión que prosperidad. Yo conozco mucha gente próspera que no sabe lo que es provisión. Yo conozco mucha gente que tiene riquezas que no sabe lo que es la provisión de Dios. Y la Biblia cuenta la historia de Elías y de cómo el Señor profetizó a través de Elías que iba a venir una sequía. Y cuando esa profecía vino, el Señor le dio una orden a Elías y le dijo, vete al arroyo que está en Querit y allí vas a beber agua de ese arroyo y los cuervos te van a llevar carne y pan de mañana y de noche. Porque la profecía era para los que estaban experimentando idolatría. La profecía y la sequía era para todos aquellos que estaban en maldad. Elías estaba caminando por el camino que Dios había establecido para su vida. Por tanto, Dios le dio provisión para que no le faltase nada en medio de una vida de obediencia. Y usted quiere ver a Dios obrar de una manera mucho más grande. Dice la Biblia que como paró de llover, el arroyo del cual él se sustentaba se secó. Así que Dios ahora le da otra orden y le dice, vete a Sarepta y allí he dado orden a una viuda de que te sustente. Y Elías llega donde aquella viuda y le dice, dame de comer. Y la viuda dice, mira muchacho, yo lo que tengo es aquí un chispito de arena, un chispito de aceite. Vine a buscar leña porque la voy a cocinar para comérmelo y echarme a morir con mi hijo porque es lo único que me queda. Pero el Señor a través de Elías habla a esta mujer y le dice, aliméntame a mí primero, porque Jehová ha dicho que la harina no escaseará de la vasija, el aceite no se va a acabar. Hasta que yo no mande lluvia, aquí no va a faltar alimento si tú me sustentas, si tú me das a mí de comer. Y dice la Biblia que esta mujer hizo lo que Elías le estaba pidiendo. Y nunca faltó alimento en casa de esta mujer, pero tampoco nunca faltó alimento al profeta Elías. Dios trajo provisión a la vida de Elías y por Elías a la vida de esta mujer. Y aunque después el hijo muere, el Señor en su misericordia lo resucita a través de Elías. Porque Dios también trajo provisión de vida a esta casa. Vida, porque el pensamiento que había en esta casa era un pensamiento de muerte. Y Dios hizo provisión de vida en un lugar donde había muerte. Aleluya. Porque un hombre decidió caminar bajo la voluntad de Dios en el camino que Dios había preparado para él. Todas estas cosas Dios las hizo de antemano. Por eso es que se convierten en órdenes, porque cuando Dios prepara cosas de antemano para ti, te habla el corazón para que sepas hacia dónde ir, porque Dios todo lo prepara de antemano, porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo creó y porque Él es dueño de todo en esta tierra, debajo de esta tierra y encima de esta tierra. ¿Usted sabe de qué también Dios se hizo provisión? Dios se hizo provisión de un pez para Jonás. Cuando Jonás decidió ir a Tarsis en vez de Nínive, la Biblia dice que Dios tenía preparado un pez. Dios había preparado un camino y el camino era desde donde Jonás estaba hacia Nínive a llevar palabras de salvación. Sin embargo, en el corazón de Jonás estaba no ir a Nínive. Él no creía que las personas de Nínive eran merecedores
de la salvación de Dios. Eran merecedores de la misericordia de Dios, pero ya Dios había preparado de antemano salvación para Nínive. Por tanto, también preparó de antemano el pez que retendría a Jonás por 3 días hasta que él saliera del pensamiento erróneo en el que estaba, y luego este pez lo escupiría en tierra y él llegaría a Nínive con la palabra de salvación de parte de Dios, que llevó a un pueblo a irse en ayuno y cilicio, que hasta los animales ayunaron y se salvaron. Porque Dios de antemano preparó un pez para Jonás. Hay ocasiones en las cuales Dios ha preparado un camino para nosotros y nosotros vamos a tomar decisiones alternas. Tiene que saber que Dios es tan excelso, que Dios es tan soberano, que aún en el camino que nosotros tomamos, que no está dentro de su voluntad, Él tiene algo preparado para regresarnos a donde tenemos que caminar. Él tiene algo preparado para que entiendas que Él es Jehová. Él tiene algo preparado para que sepas que Él es Dios y que su camino y su voluntad es mejor. Aleluya. Para el hijo pródigo, esto que fue preparado en esa parábola fue el hambre, la vergüenza, la pobreza. Para la mujer del flujo de sangre, fue eso, el flujo de sangre, lo que lo llevó a Jesús. A David, él le reveló su pecado a través del profeta Natán. Dios se hizo de provisión de todas estas cosas para que todas estas personas entendieran que Dios tenía algo mejor para ellos. Para que pudieran llegar al camino que verdaderamente Dios había preparado para ellos. Para que pudieran entender que por donde caminaron antes no era sino por el camino que Dios estableció para ellos. Hermano, cuando nosotros volvemos al tema de Moisés, cuando yo leí al principio de ese versículo, que la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: vete porque los que buscaban tu muerte ya no están. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida, el Señor va a quitar todo del camino que te va a servir de estorbo, no de tropiezo. Porque la Biblia me habla y el apóstol Pablo me dice que él se encontró con tropiezos, que él se encontró con personas que le sirvieron de estorbo y que quisieron impedir lo que él estaba haciendo. Pero son personas que no permanecieron en el camino porque la fe de Pablo los venció. Pero hay otras cosas que no vienen de Dios, que se pueden posar en nuestro camino si nosotros quitamos la mirada de Dios. En el caso de Moisés, esto representaba una culpa. Y Dios quitó a los hombres que le recordaban a Moisés una culpa. Y una de las cosas que Dios quiere quitar de la vida del hombre hoy en día es la culpa. Uno de los mayores obstáculos, uno de los mayores estorbos en la vida del hombre y la mujer hoy en día es la culpa. Pero Dios ha diseñado en Jesús la cura para la culpa. Y dice la Biblia que Él llevó nuestra culpa en la cruz y que Él nos perdonó. Y que cuando Él nos perdona, Él no tiene memoria de esos pecados. Él no tiene memoria de esas faltas, porque su amor cubre multitud de faltas. Es por eso que hoy Dios te está invitando a saltar por encima de la culpa, para que sepas que Él es el Dios capaz de quitar la culpa que no te deja seguir hacia el frente. Dios ha preparado un camino de santidad para ti. La Biblia dice: sed santo porque nuestro Dios es santo. Y nosotros no podemos alcanzar esa santidad mientras carguemos con una culpa. Entienda que lo que ya Dios perdonó, que lo que ya Dios sanó, que lo que ya Dios quitó, usted no lo debe cargar más. El Señor le dijo a Moisés: vete, llega allí. Ve a Egipto, porque la gente que buscaba tu muerte ya no están.
Vete tranquilo, porque los que pueden acusarte ya no están. ¿No le dijo el Señor a aquella mujer pecadora que estuvo a punto de ser apedreada: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno queda, respondió ella. Porque el único que puede borrar la culpa es Jesucristo. Y Él es el mismo que abrirá caminos. Él es el mismo que te respalda. Y Él es el mismo que te fortalece. Si te fortalece y te respalda, ¿no borrará tu culpa? Aleluya. Cuando vemos el caso de Moisés, vemos que Dios también le proveyó una columna de nube, una columna de fuego, maná del cielo, codornices, agua en el desierto. Sus ropas no se gastaron. Dios le proveyó una ley que los mantendría agradables y puros delante de sus ojos. Y aún este pueblo se aferraba a ignorar a Dios. Y por eso estuvieron 40 años caminando por el desierto, porque no querían ver a Dios como preparador de camino. Veían a Dios como un facilitador y no lo veían como un libertador. Hay gente hoy en día que Dios les ha dado todo por cuanto piden por esa boca, y que han visto el favor y la mano de Dios obrar en sus vidas, y todavía no quieren caminar por la voluntad del Padre. Y no entienden que Dios no es un Dios al que tú llamas cuando solamente necesitas. Que Dios no es un Dios al que tú llamas simplemente cuando estás enfermo. A Dios se le sirve en enfermedad. A Dios se le sirve en sanidad. A Dios se le sirve cuando tengo. A Dios se le sirve cuando no tengo. A Dios se le sirve cuando no puedo y cuando no quiero, y cuando quiero y no puedo, cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, en tiempo y fuera de tiempo, porque Él siempre está. La provisión más grande que Dios nos va a dar a nosotros es Él mismo, su presencia. Por eso fue que cuando Moisés se encontró en la encrucijada de que Dios le dijo: no voy a ir contigo, él le dijo: espérate, este pueblo no es ni mío, este pueblo es tuyo. Y si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lugar. Porque a mí tú me puedes dar estas visitaciones cara a cara que tú me estás dando. Tú puedes pasar tu gloria sobre mí. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tu presencia no va conmigo, ¿de qué vale todo eso? Si tu presencia no va conmigo, yo no puedo completar la misión que me diste cuando me llamaste en aquella salsa ardiendo. Si tu presencia no va conmigo, yo no tengo el respaldo que yo necesito. La mayor provisión que yo quiero en mi vida es la presencia tuya. Hoy en día queremos que Dios nos dé de todo y se nos olvida decirle: Señor, dame de tu presencia, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, lléname de ti. No me dejes solo, no me abandones. Y nos enfocamos más en pedirle al Señor que nos dé X y nos dé Y, cuando lo que tenemos que pedirle al Señor es que nunca falte la provisión de su palabra, que nunca falte la provisión de su presencia, para que podamos ver los caminos que Él ha trazado para nosotros. Cuando Juan preparó el camino para Jesús, Juan conocía la labor por la cual Dios lo había puesto en esta tierra. Él sabía que Él estaba aquí para preparar camino para alguien mayor. Él decía que Él no era ni siquiera digno de amarrar el calzado de Jesús. Y cuando Jesús se encuentra con Juan el día en el Jordán, Juan dice: Jesús le pidió que lo bautizara. Y Juan: no, muchacho, no, bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo: no. Es necesario que esto pase para cumplir con toda justicia. Y Juan entendió y bautizó a Jesús. Porque dentro de su llamado a abrir camino, entendió que era necesario reconocerse en medio del camino en el que Dios lo puso. Que era más importante buscar la validación del cielo antes que la validación de los hombres. Que era mejor quedar bien con el Padre, que los llamó a los dos, a Juan y a Jesús,
antes de buscar la validación de los hombres. Y ese es el problema que hay hoy en día. Por eso es que mucha gente anda caminando por el camino, dando vueltas en el mismo lugar, porque están buscando la validación de los hombres y no la de Dios. Entonces Dios te manda a ser propulsor para el ministerio de otros y no lo hace porque como el tuyo no está en donde tú quieres que esté, no creces tú y no crece el otro porque no reconoces para lo que Dios te puso en esta tierra. Juan reconoció que él estaba aquí para elevar el ministerio de Jesús, para ayudar el ministerio de Jesús. Si hubiera sido otro, se hubiera resistido y le hubiera dicho a Jesús, tú por allá y yo por acá. Pero cuando quisieron contender con él, cuando los discípulos le cuestionaron, él dijo no. A ese es el que hay que seguir. Ese es el que los va a bautizar con fuego. Ese es el que los va a llenar del Espíritu Santo. Ese es el que viene a traer salvación. Yo vine a abrir camino para ese. Yo reconozco para qué Dios me puso en esta tierra. Y yo vine a abrir camino para que Él pueda traer lo que vino a traer. Dios abre caminos a veces para que seamos propulsores en la vida de otros. Mi esposa tuvo una predicación hace poco hablando de esto. De que es necesario mermar para que otros crezcan. Y Dios a veces abre camino y en medio del camino quiere que nosotros vayamos mermando en unas cosas para que otros crezcan. Dentro del camino que Dios ha preparado para nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol, para qué hemos sido llamados. Yo quiero terminar con esto. La Biblia dice en Isaías 43, versículo 19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque Dios va a abrir camino las veces que sea necesario. Las puertas que el enemigo dice que cierra, Dios las va a abrir cuando Él quiera, como Él quiera, las veces que sea necesario, por amor. Porque te ama a ti, porque me ama a mí. Pero nosotros solamente vamos a poder ver esos caminos abiertos, esos desiertos abiertos, esas aguas en la soledad, esos ríos en la soledad, cuando nuestra mirada y nuestros ojos están puestos en Él. Si usted nota y usted ve la vida de Moisés, Moisés no es el mismo en el capítulo 3 que en el capítulo 14 y en el capítulo 30 del libro de Éxodo. En el 3 es un hombre que acaba de conocer al Dios que ya le abrió caminos. En el 14 es el hombre que ya ha experimentado todo lo que Dios le había hablado en el capítulo 3 y 4. Entonces es el que está abriendo caminos para el pueblo porque abre el mar rojo y ellos pasan. Y en el 30, el 31 y más adelante vemos un Moisés que está hablando cara a cara con Dios. A medida que pasó el tiempo y mientras más Moisés vio las manifestaciones de gloria de Dios, más creyó y más se pegó a la gloria de Dios. Más le creyó a Dios, más creyó su fe, más obediente se hizo, más se separó, más se santificó. Y eso es lo que Dios busca en sus hijos hoy en día. Que entendamos que Él ha preparado caminos para que nosotros podamos ir de gloria en gloria. Pero mientras estamos caminando por ese camino que Él ha preparado, nosotros tenemos que buscar más de su presencia y no quitar nuestra mirada de Él. El pueblo quitó la mirada y se volvió idólatra. Y Dios tuvo que pasar el juicio sobre ellos. Moisés nunca quitó su mirada de Dios y Dios lo respaldó hasta el día de su muerte. Porque Dios prepara camino, pero Él busca que en medio de ese camino nosotros no nos alejemos ni nos apartemos de Él. El pueblo de Dios siempre necesita un hombre para ver el camino que Dios trazaba. Necesito a Moisés, necesito a los jueces, a los profetas, y tú y yo necesitamos a Cristo. Dios prepara caminos, pero Él no quiere que los caminemos solos. Nosotros necesitamos caminar de la mano de Jesús. Enoc caminó con Dios. Moisés vivió de la mano de Dios. Noé caminó de la mano de Dios y cada uno de ellos pudo ver el respaldo de Dios porque en medio de su caminar nunca se apartaron de Dios. Y tú y yo necesitamos caminar con Jesús por los caminos que Él ha preparado para nosotros, porque Él los conoce, porque Él los preparó. Aleluya. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y tú y yo queremos alcanzar la salvación. Tú y yo queremos alcanzar vida eterna y no la vamos a alcanzar si caminamos fuera de Jesús. Sin Jesús. El camino que Dios ha abierto para ti y para mí puede ser que sea uno que esté lleno de trabas. Moisés encontró resistencia. Elías encontró hambre y persecución. Juan se encontró con gente que le resistía el mensaje que estaba tratando de dar. Jesús se encontró con detractores, con el mismo diablo tentándole. Pero todos ellos tuvieron algo en común. En medio de todas esas trabas, ahí estaba Dios respaldándolos. Ahí estaba Dios diciéndole: yo estoy con ustedes. Ahí estaba el Señor manifestando su gloria y su poder, para que no solamente ellos, sino todos sus retractores, todos los que se rebelaron, entendieran que Dios estaba con ellos. Y lo que ellos estaban haciendo era lo correcto y que tenían que ser imitadores de ellos. Porque el Señor le dijo a Moisés: vete. Cuando lo llamó, le dijo: ve, que yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Que cuando los haya sacado de Egipto, este pueblo me van a servir a mí en este monte. A Elías le dijo: yo le he dado orden a esta mujer de que tú te sustente. A Juan le confirmó su fe y su obediencia cuando pudo bautizar a Jesús y oír a su Dios decir: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y en el momento más difícil de Jesús, antes de ser arrestado, cuando él oraba y decía: Señor, pase de mí esta copa, ahí estaban los ángeles consolando a Jesús. Porque en los momentos de trabas, en los momentos difíciles, ahí va a estar el Señor consolándote, ayudándote, respaldándote, manifestando su poder, manifestando su gloria, para que tú entiendas que no estás solo en medio de este caminar. Porque dentro de la preparación del camino de Dios, el Señor sabía en los momentos en donde más tú los ibas a necesitar. Y es por eso que desde el principio hasta el final de ese camino, Él ha decidido no apartarse de ti, no alejarse de ti. Aleluya. Cuando Dios abre caminos, nunca te sientes solo. Nunca eres desamparado. Siempre eres respaldado y siempre eres ayudado por Dios. El día que esas cosas no estén en tu vida presente, analízate y ve de qué estás falto. Ve en dónde estás fallando. Ve qué es lo que te falta. Ve en qué área de tu vida el Señor no está. El salmista decía: examíname, oh Dios. Mírame por dentro, tú que escudriñas los corazones. Ve de qué estoy falto. ¿Cuál es mi necesidad? Estoy fallando en la obediencia. Me falta orar más. Me falta leer más tu palabra. Hay unos miedos aquí. Hay unos temores que no son tuyos. Unos pensamientos que no son... Quítalos, Jehová. Para yo poder ver tu respaldo. Para ver tu amparo. Para ver tu gracia. Para ver tu poder. Para ver tu camino. Para ver tu luz. La Biblia dice que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que reconocer que Dios ha preparado un camino, pero tenemos que ver en qué estamos faltos. Mucha gente que todavía está estancada en el mismo lugar y no caminan porque piensan que es que Dios no me ha hablado todavía. Es que Dios no me ha dicho que me mueva. Y Dios hablando, y Dios confirmando, y Dios dando palabra, y Dios dándote palabra a través de la Biblia, y tú no te mueves porque tus oídos están cerrados, porque has puesto tu mirada en otras cosas. Entonces, no puedes ver más allá en el camino porque te desenfocaste. Empezaste a mirar hacia donde no tienes que mirar. En el momento que Moisés se dejó llevar por la ira y por el enojo y no por la voz de Dios, pagó el precio. En el momento que Elías se dejó llevar por la depresión y por la persecución, cayó en la cueva. Jeremías era un hombre que sabía que Dios lo había llamado desde su nacimiento y tuvo momentos de gran lloro y tribulación y se enojó con Dios. Todas esas cosas pasan cuando empiezo a ver lo que estoy sintiendo humanamente y no entiendo que Dios es más grande que eso. Porque entonces tuvo que venir Dios al corazón y a la vida de Elías como un soplo en el silbo apacible y decirle:
Levántate y anda, porque el largo camino te resta. Y vino Dios y tuvo que recordarle a Jeremías la palabra que le había dado en el primer capítulo. Y decirle, y pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estaré contigo. A veces Dios tiene que venir a recordarnos que Él es el que ha preparado el camino. Dios sabe de antemano y supo de antemano todo lo que nos íbamos a encontrar en este caminar. ¿Y tú te crees que Dios te va a dejar solo en tu peor momento? No. Él sabe de que tú tienes necesidad. La Biblia dice que Jesús dijo, mira los lirios, que el Señor está pendiente de ellos. Las aves de los campos no siembran y el Señor se ocupa de que coman. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿No conoce Dios tus necesidades? Busca el reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Biblia. El Señor está diciendo, camina por el camino que yo he preparado de antemano para ti y todo lo demás está en mis manos y yo tengo control. Pero el Dios que prepara caminos es el Dios que respalda. El Dios que prepara caminos es el Dios que ampara, el Dios que cuida y el Dios que está, que nunca se ha ido. Los que nos vamos somos nosotros, pero siempre estamos a tiempo para regresar y caminar por la senda correcta. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este mensaje que nos recuerda, Señor, que de antemano tú preparaste todo, Padre Santo, para que nosotros podamos ser ministros y cristianos competentes. Gracias por recordarnos, Señor, que en medio de todas las cosas tú siempre estás. Aunque no parezca, aunque no lo veamos, Señor, aunque no sea concreto en nuestra mirada, Señor, tú siempre estás y nunca has dejado de estar. En esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea invitando a tu pueblo a comenzar a caminar, a moverse en pos de ti, Señor. A moverse en pos de ti, sabiendo que tú estás con ellos en medio de cada camino. Así, Señor, como estuviste con aquellos varones en el horno de fuego, tú estás con nosotros al nosotros pasar por tribulaciones en medio de este caminar. Tú estás con nosotros, así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Abraham, así como estuviste con tu Hijo Jesús, hasta el último momento que vivió y luego resucitó por tu gloria y por tu honra, Dios poderoso. Así tú estás con nosotros. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esto sea lo que impere en nuestros pensamientos. Que tú, Señor, tu presencia está ahí, accesible para cada uno de nosotros. Y que podemos entrar en toda confianza ante el trono de gloria. Y tú, Señor, te has hecho accesible en medio de este caminar. Y que cuando no sabemos hacia dónde ir, cuando no sabemos qué hacer, Señor, tu palabra es lumbrera nuestro camino. Y tú, Señor, ilumina, Señor, cada paso que damos. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por toda alma y corazón confundido en esta hora, para que tu verdad se les revele en el nombre poderoso de Jesús. Por toda alma, Señor, que ha confiado en su propia prudencia, para que seas tú revelándote, Señor, de manera gloriosa y puedan entender que la mejor provisión es tu presencia y puedan romper con todo pensamiento de autosuficiencia en el nombre poderoso de Jesús. A ti doy toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres Rey y Señor de este mundo, de mi vida y nuestros corazones, Señor. Amén y amén. Que la luz de Jesucristo ilumine siempre tu vida y tu corazón. Jehová te bendiga y te guarde y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Gloria Jesus Podcast. Dios te bendiga.